Nuestro texto en esta tarde se encuentra en el último capítulo del Evangelio de Marcos, Marcos capítulo 16, y centraremos nuestra atención en el versículo 16. Así que el Evangelio de Marcos 16, versículo 16. Son palabras del Señor Jesús. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esta tarde estamos comenzando una breve serie de mensajes sobre la verdadera conversión. Una serie de mensajes sobre la verdadera conversión. Así que en muchas maneras estamos regresando a lo básico, lo cual es importante que podamos hacerlo de tiempo en tiempo. Así que en esta tarde tendremos una introducción muy simple a la doctrina de la conversión y pondremos algunos cimientos respecto a las cosas que estaremos considerando. Déjenme decirles cuáles son algunos de los propósitos y metas que tenemos en mente al predicar sobre esta doctrina en particular. Nos proponemos exponer la doctrina misma de la conversión, pero al hacerlo queremos combinarlo con instrucción práctica. Y también queremos hacerlo con la ayuda de un análisis de la experiencia cristiana. No solo entendiendo la doctrina, sino también, especialmente en los sermones que estaremos viendo, si Dios quiere, los trataremos con esos asuntos prácticos, con asuntos relacionados a esta experiencia. Esto incluirá preguntas: ¿qué ocurre antes de la conversión? ¿Qué viene antes? ¿Cuál es la forma ordinaria del Espíritu Santo? ¿Qué ocurre durante la conversión y qué sigue después? Veremos todo esto desde varios puntos de vista y también veremos algunos de los errores a lo largo del camino. La meta es dar la ayuda de las Sagradas Escrituras y espero hablar a un amplio número de distintas personas. Hablaremos, por supuesto, aquellos que están despreocupados acerca de la conversión verdadero, aquellos que son apáticos. También hablaré a aquellos que se han contentado al no llegar a una verdadera conversión. Hablaré a aquellos que están tranquilos bajo la apariencia falsa de una conversión. Aquellos que que ven su necesidad y que están inquietos por ello. Aquellos que están buscando y buscan al Señor. Aquellos que no están seguros en dónde se encuentran exactamente. Aquellos que han alcanzado una verdadera conversión en el Señor Cristo Jesús. Aquellos que están luchando con preguntas si su conversión es verdadera. Aquellos que buscan fruto de su conversión. En todas estas categorías y otras que están conectadas con esta doctrina de la verdadera conversión. Así que como vemos, hay una gran necesidad. Tenemos gran necesidad de recibir la guianza directamente de las Escrituras para volver de nuevo a la luz de la palabra de Dios y de esa manera obtener dirección sobre las distintas etapas y lugares en las que se encuentran las almas de hombres, mujeres, niños y niñas respecto a este asunto de la conversión. Así que esa es nuestra meta y propósito con la ayuda de Dios y su bendición. De manera eso es lo que buscaremos explicar. Esta tarde entonces, como dije, comenzamos con una pero clara introducción a esta doctrina respecto a algunos fundamentos que debemos de entender con la conversión verdadera. Con la ayuda del Señor regresaremos también a estos componentes y estaremos profundizando en ellos. Así que quiero hacer tres preguntas en esta tarde, tres preguntas. La primera pregunta es: ¿dónde inicia la verdadera conversión? ¿Dónde comienza la conversión verdadera? Bueno,
Los escritores del pasado se referían a la conversión como el gran cambio. Ese es el lenguaje que encontramos en los autores distintos de la Reforma, el gran cambio. En otras palabras, ellos estaban observando el obrar del Espíritu Santo, dando gracia salvífica a su pueblo. Y ellos decían, aquí es donde está puesta la línea del gran cambio. En los idiomas originales, la palabra conversión tiene la idea de volverse. Es un cambio, un regresarse del pecado e ir hacia Dios. Es un cambiar de dirección, ir rumbo al infierno y regresarse al cielo. Esto involucra muchos otros detalles con respecto a este cambio de dirección o de regresar. Cuando usamos la palabra conversión, y esto puede ser útil para los niños, conversión es una sola palabra que se usa para referirnos a la fe y al arrepentimiento. Entonces, cuando escuchamos la palabra conversión, es una forma corta para decir fe y arrepentimiento. Piensa en la conversión como una moneda de oro que tiene dos caras. Por un lado tiene la fe y por el otro lado el arrepentimiento. Pero estos dos están juntos y a esa moneda le llamaríamos conversión. Ahora, habiendo dicho todo esto, la gracia salvífica de Dios en nosotros, en el alma, no comienza en la conversión. Y esto debe de quedar claro. No comienza en la conversión. Es en la regeneración donde inicia y precede a la conversión. La regeneración es el nuevo nacimiento. La regeneración es nacer de nuevo y esto va junto. El nuevo nacimiento es el principio de la gracia salvífica en nosotros y en nuestras almas. Esa es la obra regeneradora del Espíritu Santo. Ahora, esto es importante porque es una de las grandes diferencias de la falsa doctrina del arminianismo y las doctrinas reformadas de la gracia. Los arminianos dicen, por ejemplo, primero tienes fe y crees, entonces si crees nacerás de nuevo. Ellos dicen que la fe es antes de la regeneración, primero fe y luego regeneración, pero veremos que esto es falso. La Biblia enseña y la fe reformada enseñan que primero es la regeneración, el nacer de nuevo. Primero tenemos que ser regenerados y después tendremos fe y creeremos asidos del Señor Jesucristo. Y esto no es repetir simplemente una oración como un complemento. Esto tiene implicaciones y raíces de largo alcance. Por lo tanto, debemos estar seguros que en nuestras mentes esto quede muy claro. ¿Por qué esto es importante? Porque es importante reconocer que se le ha llamado a la conversión el gran cambio. Y es un gran cambio de volverse del pecado hacia Dios. Pero es en la regeneración en donde la gracia salvífica inicia en nosotros. Y la razón por lo que es importante también es porque el hombre natural, el hombre nacido en este mundo y fuera del Señor Jesucristo está muerto. Muerto espiritualmente. Desde un inicio, él o ella están muertos, como dice Efesios 2. El hombre natural es ciego. Espiritualmente no puede ver nada. Él no puede discernir lo que es espiritual. Él está en ignorancia acerca del conocimiento de la salvación. No tiene la capacidad de tenerla por sí mismo. La Biblia dice que el hombre natural no puede buscar a Dios. El hombre natural no tiene justicia en sí mismo. El hombre natural no puede hacer ningún bien, incluso el bien de creer en el Señor Cristo Jesús. Y por supuesto no hay nada mejor, no hay ningún bien mejor que creer en el Señor Jesucristo. Y Él no tiene la habilidad para hacerlo. No tiene la habilidad porque está muerto y ciego, ignorante, incapaz de hacer nada que sea bueno o agradable al Señor.
Él no tiene la capacidad de creer en Jesús o de arrepentirse de sus pecados. Entonces, sin regeneración nadie creería en el Señor Jesucristo. Debemos ante todo nacer del Espíritu. Debemos tener el nacimiento que provee el Espíritu Santo. Debemos tener el obrar de Dios viniendo al alma. Esta es una obra divina, no es una obra humana, es sobrenatural, no natural. Es un acto sobrenatural de Dios mismo. Como recordarán, en Juan 3, Jesús le dice a Nicodemo, a un hijo del pacto, miembro de la iglesia visible de esa época: Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Explicaremos lo que esto implica, este acto del nuevo nacimiento, en el cual Dios da nueva vida al alma. Él da vida al alma. Él le da al alma una nueva influencia que ahora lo gobierna. Se planta una nueva disposición en el hombre. El hombre tiene en la regeneración, en el nuevo nacimiento, una nueva naturaleza. El Espíritu Santo viene a morar en él o en ella. El principio de la gracia se planta en el alma y todo esto ocurre instantáneamente. Es un acto de una sola dirección. Es Dios mismo regenerando el alma. El hombre en este punto es completamente pasivo, no contribuye. El hombre no está activo, el hombre no está ofreciendo nada en este momento. Es algo que Dios mismo hace, por lo tanto, no es un proceso, es instantáneo. No es Dios y el hombre involucrados. Es un acto sobrenatural de Dios solo. Y es algo que ocurre dentro del subconsciente del hombre. Ahora, he dicho todo esto porque es esencial para que haya una verdadera conversión. Pues el hombre está desesperadamente muerto. El Señor tiene que darle ante todo primero nueva vida. Ahora es esta regeneración, nacer de nuevo, es inseparable de la conversión. Si bien son distintos y deben de distinguirse en su concepto, pero también son inseparables. Así que si has estado pensando conmigo y has estado siguiéndome en estos puntos, te darás cuenta que sin regeneración es imposible creer y arrepentirse. Debemos entender esto. Pero también podemos decir que con la regeneración es imposible no creer ni arrepentirse. Donde quiera que Dios ha regenerado un alma, donde quiera que alguien nace de nuevo, habrá fe y habrá arrepentimiento. Y esto es lo que sucede normalmente y se expresa a través de la fe y arrepentimiento, con la excepción, por supuesto, de los bebés elegidos que mueren en la infancia, que ellos son regenerados y tienen la semilla de fe dentro de sus almas, pero obviamente no pueden expresar debido a las limitaciones físicas y espirituales. Pero recordarán nuestra exposición de Juan, donde el Señor dice: todos los que me son dados vendrán a mí. Así que todo lo que el Señor ha elegido, todo lo que el Señor llama, todo lo que el Señor regenera, verdaderamente creerán y vendrán en arrepentimiento a Él. Entonces, la fe y el arrepentimiento o la conversión, ese es el resultado. Son la respuesta que viene del hombre hacia Dios como resultado del nuevo nacimiento. El Señor le ha dado a su pueblo una nueva naturaleza, les ha dado habilidades que antes no tenían, como regalos. Les ha dado tanto la fe y el arrepentimiento. Y aquí es donde el hombre empieza a ser activo delante de Dios. Dios no es el que cree. Dios no es el que se arrepiente. Es el hombre que cree. El hombre se arrepiente, pero lo hace por la gracia de Dios. Entonces, lo primero que vemos es la respuesta a la pregunta: ¿dónde empieza este gran cambio?
el gran cambio, el gran volverse del alma del pecado, la muerte, el infierno, hacia Dios, la vida y finalmente el cielo. Y comienza con la obra de gracia de Dios en nosotros a través del ministerio regenerador del Espíritu Santo. Ahora, en segundo lugar, ¿qué es la verdadera conversión? Hemos hablado en dónde empieza, pero ahora, ¿qué es la verdadera conversión? Y he dicho que es una moneda de oro con dos caras que contiene fe y arrepentimiento, pero las dos van juntas. Creemos arrepentidamente y nos arrepentimos creyendo. Estas dos cosas van juntas, pero obviamente se consideran y podemos considerarlas por separado. Por lo tanto, respecto a la fe, en primer lugar la fe. En Romanos 10, capítulo 10, versículo 17, un versículo bien conocido. Dice así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Fe y arrepentimiento. Primero, la fe. ¿Qué es exactamente la fe? Hay varias formas de fe, como veremos en los sermones siguientes. Estamos hablando verdadera conversión. Entonces hay verdadera fe y hay verdadero arrepentimiento. Pero también hay falsificaciones. Hay una fe histórica, hay una fe temporal o simplemente una fe externa, de las cuales ninguna resulta en salvación. Hay falsificaciones de la fe salvadora. Lo mismo ocurre con el arrepentimiento verdadero, el arrepentimiento bíblico. También hay falsificaciones. ¿Qué es verdadera fe como parte de la verdadera conversión? Bueno, quizás el lugar más útil para comenzar, por supuesto, sería en las tres categorías comúnmente usadas por los teólogos. Y consiste en tres cosas o tres aspectos de la fe. El primero sería, esto debería ser obvio, el primero es el conocimiento. Tú no puedes tener fe en algo que no sabes. Entonces debes tener conocimiento, debes tener una comprensión de la verdad. Tienes que conocer el mensaje del Evangelio. Hay quienes nunca han oído el Evangelio, nunca han oído el mensaje de Cristo crucificado. Nunca han oído hablar de la expiación. Nunca han oído hablar de la obra de Cristo que ha venido a asegurarnos como la única garantía y mediador para su pueblo. Ellos no pueden tener fe. Así que no hay fe sin un verdadero conocimiento. Esto es algo de lo que uno pensaría que es tan claro que no debe ni siquiera decirse. Pero hay un número creciente de personas que hablan de fe como una fe asociada, sin ninguna definición. Por ejemplo, en la monarquía de Gran Bretaña, la monarquía aún en coordinación tiene que tomar votos para defender la fe protestante reformada, ¿cierto? Y el príncipe ha mencionado en el pasado, hace unos años, ha dicho de que debería cambiarse y que en lugar de decir que defendemos la fe reformada protestante, solo se debe cambiar por decir solamente defender una fe genérica. Pero no existe tal cosa como una fe sin contenido, sin el conocimiento, el entendimiento y la comprensión de verdades muy específicas acerca del Señor Jesucristo, acerca de Dios, del pecado, sobre el infierno, la condenación, sobre la salvación y las provisiones que se hacen en la predicación del Evangelio. Esto incluirá cosas como Cristo murió por los pecadores. Eso es conocimiento. La fe también incluye convicción. Así que no solo tenemos conocimiento, pero también debemos creer que es verdad. Tenemos que creer que es verdad lo que Dios ha dicho sobre nosotros y sobre nuestro pecado. Y lo que Dios ha dicho sobre Él mismo. Lo que Dios ha dicho sobre Cristo, lo que Dios ha dicho sobre el sacrificio expiatorio de Cristo, y todas estas cosas son ciertas.
y asentimos a ellas. Hay una convicción respecto a todas ellas. Las reconocemos no solo como ideas, sino como verdades que son extraordinarias, relevantes para nuestras propias situaciones. Así que podríamos decir que Cristo murió por pecadores como yo. Lo creo. Cristo murió por pecadores como yo. Pero luego, en tercer lugar, debe de haber también confianza. La confianza es otro componente o aspecto de la fe. Es decir, se relaciona con la confianza porque después de todo, los demonios también creen. Hemos mencionado el hecho de que hay fe y tipos de fe falsas. Hay fe, una fe histórica, una fe temporal y así sucesivamente. Los demonios, dice Santiago, que creen. Ellos conocen la verdad, ellos saben que esto es verdadero y están persuadidos sobre el hecho de que todas estas cosas son ciertas, pero no tienen la confianza en el Señor ni en la persona de Jesucristo. Obviamente ellos son incapaces de hacerlo. Estamos hablando de confianza en el alma, nuestro propio compromiso con el Señor Cristo Jesús. Así que la fe verdadera es recibir, confiar, descansar en el Señor Jesús Cristo. Es un compromiso con Cristo. Después de todo, es el confiar en una persona. No solo comprensión de definiciones, sino es la confianza en una persona. Descansar en el Señor Cristo Jesús. La Iglesia de Roma, por supuesto, es la que cree que la fe es un mero consentimiento. Y esa es la idea de Roma. Por el contrario, los reformadores protestantes hablaron más sobre este tercer aspecto de la confianza en el Señor. La confianza, el confiar, el descansar en el Señor Cristo Jesús para nuestra salvación. Así que la verdadera fe incluye estas tres cosas. Tiene, por supuesto, el objeto en la persona y obra del mismo Cristo como garantía, las promesas que Dios nos ha dado en el mensaje del Evangelio. Somos capaces de actuar, de creer sobre la base en lo que Dios mismo nos ha dicho acerca de su voluntad y poder para salvar a otros, a aquellos que acuden a Él. Tiene todos estos frutos que nacen como resultado de esta fe. El amor a Dios, paz con Dios, amor al Señor, un gozo en el Espíritu Santo y mucho, mucho más. Todos estos frutos de santidad, obediencia y así sucesivamente. Con respecto al arrepentimiento, ¿qué es el arrepentimiento en pocas palabras? El arrepentimiento es un cambio de corazón, mente y voluntad. Es un cambio en toda la persona. Es un cambio de corazón, mente, voluntad acerca de distintas cosas respecto a Dios. El arrepentimiento es un cambio en nuestra mente. Lo que pensamos acerca de Dios, hay un cambio. Hay un cambio en nuestros corazones y una respuesta distinta hacia Dios. Un cambio en nuestra voluntad respecto de volvernos del pecado a Dios. Es un cambio con respecto a nosotros mismos también. Antes teníamos un punto de vista sobre nosotros y después del arrepentimiento tenemos un punto de vista totalmente diferente. Llegamos a vernos a nosotros mismos muy diferentes. Empezamos a ver toda la oscuridad que hay dentro de nosotros. Vemos que nuestro pecado no son simplemente errores o descuidos, sino que es una rebelión, iniquidad contra un impecable santo Dios. Comenzamos a tener una distinta visión. Hay un cambio con respecto a nuestra visión del pecado mismo. Y no solo odiar las consecuencias que vienen del pecado y cosas por el estilo, sino que en realidad comenzamos a odiar el pecado como pecado por lo que es. Una antítesis de Dios. Hay un cambio de corazón, mente, voluntad con respecto a la justicia. Ya no
Ya no nos sentimos irritados por normas de justicia. Ya no somos reaccionarios y resistimos a la ley de Dios y a sus estándares de rectitud. Amamos hoy ahora al Señor y por lo tanto amamos la exhibición de su carácter, de su justicia. Ahora, esto no es solo teoría, es un cambio. Hay un giro concreto. Hay una resolución de cambio de nuestros propios pecados, en particulares hacia el Señor, con una esperanza de misericordia que se encuentra en Cristo Jesús. Así que el arrepentimiento es volverse del pecado hacia Dios. Puedes ver cómo hay una gran cantidad de cosas. Hay aspectos que tienen que ser incluidos. Tiene que haber un cambio decidido del pecado. Y si estamos nosotros en paz con el pecado, continuando en el pecado, andamos en los caminos de pecado, sometiéndonos alegremente al pecado, dominados por el pecado, entonces no hay arrepentimiento. Pero por otro lado, tiene que haber una vista de las perspectivas de misericordia que se encuentran en Dios. No es simplemente volverse del pecado para no ser condenados, sino con miras a un Dios que es capaz y que está dispuesto a recibirnos. Toda la orientación de nuestra vida se está volcando en la dirección de Dios mismo y su búsqueda. Es un giro concreto y decidido de nuestros propios pecados particulares al Dios vivo y verdadero. Y así miramos el pecado y nuestra relación con el pecado. Hay cosas que suceden en el arrepentimiento. Hay una vista al pecado. Empezamos a verlo como Dios lo ve. Hay un dolor por el pecado. Ya no es algo indiferente, meramente placentero. Hay un dolor sincero por nuestros pecados. Nos lleva a una confesión de pecado. Vamos a reconocerlo. Diremos, tú eres Dios verdadero. Estamos condenados, estamos equivocados, estamos expuestos, somos oscuros, malvados. Hay una confesión ante Dios y los hombres. Habrá vergüenza respecto al pecado. Es un componente del arrepentimiento y un sentimiento de vergüenza ante el ojo de Dios que todo lo ve, al cual hemos cometido contra Él. Esto incluirá un odio por el pecado. Si no hay odio por el pecado en el corazón del cristiano, no quiere decir que ellos pueden caminar en perfección sin pecado en esta vida. Eso absolutamente es imposible. Eso nunca sucederá en nuestra vida, pero hay un odio en el fondo de nuestros corazones. Apatía, una hostilidad hacia el pecado en aquellos que tienen un verdadero arrepentimiento y están resueltos a cambiar. En el arrepentimiento vemos al Señor, vemos el amor de Dios, buscamos caminar en amor ante Dios. Ese amor se manifiesta en obediencia. Donde hay verdadero arrepentimiento, habrá una obediencia amorosa, un cumplimiento de sus mandamientos y de buscar lo que agrada y glorifica a Dios en nosotros. No solo una conformidad externa, sino un amor, una obediencia que se encuentra en el cumplimiento del alma. Ahora vamos a volver a algunos de estos puntos y hablaremos de ellos con mucha mayor extensión, pero esto es lo que nos da una descripción general, una descripción básica. ¿Qué es la verdadera conversión? Es fe y arrepentimiento. ¿Cuáles son los fundamentos de estas dos cosas? Y en tercer lugar y por último, ¿por qué es importante la verdadera conversión? ¿Por qué es importante la verdadera conversión? Bueno, regresemos a nuestro texto de Marcos 16, versículo 16. El que cree y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Por qué es importante la verdadera conversión? Porque es importante que acudamos a la Biblia y obtengamos instrucciones directas de las Escrituras sobre nuestra comprensión de este gran cambio. Porque necesitamos que la Biblia nos diga qué procede antes de la conversión, qué ocurre durante, qué sigue y qué viene después. ¿Cuáles son todos estos diversos aspectos de la conversión? ¿Cuál es la respuesta aquí de la verdadera conversión?
da como resultado la diferencia entre ser salvado y condenado. Ese es un contraste bien marcado y es claro como el cristal. Es la diferencia entre ser salvo y ser condenado. Si una persona se convierte o no, entonces, ¿por qué es importante? Porque esto es esencial. La verdadera conversión es necesaria. La verdadera conversión es una necesidad absoluta. La pregunta es, ¿hemos experimentado este gran cambio? ¿Estamos nosotros mismos convertidos verdaderamente? Ahora, ¿qué significa esto? Esto no quiere decir haber experimentado la conversión verdadera. No significa aferrarse simplemente a la doctrina correcta. Puedes aferrarte a una doctrina ortodoxa. Puedes creer que la Biblia es la palabra de Dios y que es verdad, inspirada y que ha bajado del cielo. Puedes creer en un gran número de la mayoría de las doctrinas o decirte a ti mismo que tú afirmas estas cosas, estas diferentes doctrinas, pero a la vez no estar verdaderamente convertido. Los fariseos eran teólogos conservadores de derecha, que creían en la inspiración de las escrituras y en otras muchas cosas más. Y los ha habido en cada generación y se multiplican en nuestros días en gran manera. Los que piensan que su afirmación a ciertas verdades del Evangelio que se encuentran en la Biblia, piensan que van al cielo cuando en realidad van al camino rápido al infierno. Creer en la doctrina ortodoxa no es lo mismo de haber experimentado una verdadera conversión. No es lo mismo que aquellos que prefieren ir al cielo que al infierno. ¿Quieres morir e ir al infierno y arder bajo la ira de Dios por toda tu eternidad? Tu respuesta es no. ¿Prefieres ir al cielo a donde hay alegría? Sí. Bueno, di esta oración breve y vas a ir al cielo. Ha habido incontables y miles de personas que han dicho esta oración y que se están quemando en el infierno en este mismo momento. Montones de ellos que nunca verdaderamente se convirtieron. Las personas no se convierten de manera verdadera por decir una simple oración para aceptar a Jesús en su corazón. Lo que sea que eso signifique o lo que sea que haya llegado a significar en nuestros días, eso no es la verdadera conversión. Hay un montón de personas que han dicho oraciones para aceptar a Jesús en su corazón. Lo que sea que signifique, pero no se han convertido verdaderamente. La verdadera conversión es una transformación espiritual. Es una transformación espiritual. Es el fruto del ministerio del Espíritu Santo. Y esto es necesario. Esto es esencial. Esto es importante para todos. Todas las almas, incluidos los hijos del pacto. Los hijos de padres creyentes. Así que digo esto porque tengo que decir esto por la confusión y las tendencias en las iglesias reformadas, al menos aquí en Estados Unidos. Incluye a los hijos del pacto. Los hijos de padres creyentes deben convertirse también verdaderamente. Debería ser algo que ni siquiera tiene que decirse, pero tenemos, por un lado, a quienes sostienen puntos de vista especulativos o supuestos de regeneración o de elección. No suponemos que los hijos de padres nacidos en el pacto y bautizados con la señal y el sello del pacto de gracia se supone que son convertidos. Ellos necesitan un cambio. Tienen que experimentar la conversión salvífica. Tampoco no es algo que sea automático. Si usted no cree explícitamente en una supuesta regeneración, muchos otros sí creen que es algo automático. Creces en un hogar cristiano, tienes educación cristiana y tienes todo esto, te catequizan, te enseñan las verdades y entonces automáticamente eres cristiano y te conviertes en cristiano.
Has aprendido el catecismo, has aprendido a cantar, Cristo me ama, bien lo sé, la Biblia dice así, lo crees y por lo tanto eres cristiano. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. Eso es ajeno al cristianismo bíblico y la fe reformada respecto a este punto. No es algo automático. Esto es una obra sobrenatural. Y tiene que haber una experiencia de genuina conversión. Y entonces habrá el modo usual que Dios usa. Dios normalmente humilla el alma, hay un quebrantamiento, hay una convicción de pecado, hay una sensación de estar alarmados por nuestra condición verdadera en cuanto a Dios y lo que Dios es y las consecuencias que se derivan de ello, que cada alma nacida en este mundo tiene que ser derribada de su comodidad, capaces de confiar en su propia fuerza o obra, rectitud. Tienen que ser derribados antes que ser levantados. Deben de ser llevados a ver su desesperación e impulsados a poner toda su esperanza solo en Cristo y Cristo solo. Ahora, eso ocurre en diferentes intensidades, no es siempre lo mismo. El Espíritu obra de manera soberana como quiere. Hay tanta diversidad de la manera de cómo el Espíritu lleva al alma a una conversión verdadera, así como personas existen. Tal vez algunos como el apóstol Pablo, que es golpeado por un trueno y derribado al suelo y cegado. Es algo dramático, hay un gran trabajo de Dios en el alma y así sucesivamente. Pero eso no es un patrón universal. No es como todo el mundo llevado a la conversión verdadera. Hay otros como Timoteo, quienes desde su infancia le enseñaron las sagradas escrituras, pero aún así experimentó una verdadera conversión. Fue hecho sabio para salvación, no automáticamente ni supuestamente, sino a través de la instrucción que le fue dada de las sagradas escrituras. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Este es el medio ordinario. Los niños del pacto que crecen aprendiendo sobre quiénes son, quién es el pecado, quién es Dios, el juicio que viene y lo que Dios ha hecho a través de la persona y la obra de Cristo. Pero en el caso de Timoteo y otros, es mucho más tranquilo, mucho menos dramático, pero los elementos están presentes, pero no se encontrarán con la misma intensidad. Todavía habrá convicción de pecado, serán traídos a poner toda su esperanza en Cristo y solo en Él, pero no siempre es igual. Así que los medios ordinarios son los medios ordinarios de gracia. Es a través de las escrituras que se hicieron sabios. Es a través de la instrucción de la palabra donde Dios viene a nosotros. Y a medida que crecemos desde nuestra juventud hasta nuestra vejez, donde nosotros somos traídos bajo la influencia del poder de la palabra de Dios. Eso es verdad, conocimiento a esa verdad y asentimos a la verdad y finalmente la confianza en estas verdades que nos llevan a la fe en Cristo. Eso es lo mismo con respecto al arrepentimiento. La vida de nosotros mismos y nuestro pecado, así como el Salvador y un Dios perdonador. El hecho es que todo el mundo, no importa quiénes son, cada uno tiene que experimentar una verdadera conversión. Es el medio ordinario que Dios ha dado, aún incluso para aquellos como los bebés elegidos que mueren en la infancia, o como Juan el Bautista, que es regenerado en el vientre y en el vientre fue lleno del Espíritu Santo. Incluso en esos casos, a medida que el niño va madurando, habrá frutos evidentes de fe y arrepentimiento que resultarán dentro de la conciencia del niño. Ahora bien, no se trata de tener una fecha exacta, mucho menos un día. Quiero decir, en la mayoría de los casos, diría que la gran mayoría de los cristianos, de los verdaderos cristianos, no podían decirte cuándo precisamente fueron llevados a la fe y al arrepentimiento.
Esto está lejos de ser fuera de lo común. Diría que es lo común, pero ellos saben, conocen a Cristo y saben que han pasado de la muerte a vida, que antes eran ciegos y que ahora ven. Ellos saben que han sido humillados por la ley y el evangelio, y sus almas han sido aradas y conducidas a abandonar todo para aferrarse a Cristo y caminar delante de Él en amor, para recibir el perdón de pecados en Él. Han llegado a ver la belleza del Salvador y como resultado el mundo ha perdido su brillo. ¿Por qué es esto importante? Es importante porque las consecuencias, la comprensión, el aferrarse a la verdadera conversión, como dice Jesús, es una cuestión de vida o muerte. Por eso es importante para nosotros, porque Dios nos da la gracia y nos concede que nos tomemos un tiempo y reflexionemos sobre lo que la Biblia misma nos enseña sobre este gran cambio. Esta gran obra de conversión genuina para que todos podamos estar en nuestros diversos y distintos lugares y que se nos dé la ayuda de la palabra de Dios para instruirnos y guiarnos. Esto es un asunto tan importante. Debemos estar orando para que el Señor acompañe al ministerio de su palabra en estas cosas, por el poder del Espíritu Santo, para el bien eterno de nuestras almas y las almas de otros que están reunidos nosotros aquí en este lugar. Jesús dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pongámonos de pie para orar juntos. Señor y Dios que estás en los cielos, te damos gracias porque has hecho brillar la luz en medio de las tinieblas. Nos has dado luz del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por el Espíritu que toma las cosas de Cristo y nos las da, y por el Espíritu que nos convence de pecado, que regenera y trae el nuevo nacimiento para nacer del Espíritu, y que concede los dones de la fe, del arrepentimiento y todos los frutos que de ellos vienen. Señor, valoramos nuestras propias almas, valoramos tu gloria, deseamos ser claros y creer la verdad en asuntos tan importantes como estos. Te pedimos que nos acompañes y nos ayudes por tu Espíritu en el ministerio de tu palabra para ser guiados y dirigidos de una manera que nos lleve a través de la puerta estrecha, a través de la puerta estrecha que conduce a la vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.